Jungle. Audio Jungle. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Aquí en este programa, su programa Salud con Ciencia. Y bueno, estamos siguiéndole un hilo a 3 programas previos sobre el biomagnetismo. Primero, ¿qué es el biomagnetismo? ¿Cómo se malentendió desde algún principio? ¿Cuáles han sido las normas de seguridad para poder utilizar todas las herramientas biomagnéticas, que pueden ser desde agujas, imanes, imposición de manos? Todo esto tiene que ser consensuado entre muchas personas que lo practicamos para ver cuáles son los límites y cuál es el potencial de todo esto en realidad. Entonces empezamos con el título de los magnetos permanentes, que ya escribimos que son, hasta la tecnología de punta. Y nos quedamos en la última parte de esto, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser los riesgos, tanto en los imanes permanentes, en la magnetoterapia, como en el uso de la tecnología que un buen día fue creándose desde hace muchos años, más de 50, en Rusia, y que empezó a permear todas las demás colonias científicas y no tanto alrededor del mundo? Y entonces empezó a surgir pues lo que eventualmente sucede cuando no hay una comunión entre todos los personajes que están involucrados, no importa dónde. Es como decía mi abuela, es como soltar un chivo en cristalería, ¿no? Y así empezó un poco, y con el tiempo pues hemos trabajado muchos grupos, no solo el nuestro de Biomagnética Salas, sino muchos otros, incluso en México, por ver las oportunidades y también ver las limitaciones que este modelo tiene. En la última parte del modelo tecnológico hablábamos de estas resonancias magnéticas de baja intensidad y baja frecuencia, diferentes a las lineales. Estas no lo son, son espirales. Tendríamos que hablar técnicamente mucho tiempo al respecto, pero estas no impactan directo y no impactan con la intensidad que pudiera ser riesgosa. Miles de Gauss, que es la medición o el parámetro de medición de la intensidad. Eventualmente pueden ser muchos, en fin, y algunos otros aparatos tecnológicos pues no tienen la suficiente intensidad ni la frecuencia. Y hay más, ¿no? La longitud de onda, intensidad, polaridad, etcétera, ¿no? Cada vez aparecen más letras de este abecedario. Y estábamos hablando de las bondades de esta tecnología que llevamos en Biomagnética Salas, pues ya muchos años, 25 aproximadamente, desde que pudimos obtener la primera máquina que trajimos a México y empezamos a investigar. Después la Secretaría de Salud, en aquel tiempo, un poco más acá, hace 10 años más, nos pidió que hiciéramos una scouting, una búsqueda de cuáles eran estas tecnologías que brotaban como por todos lados, ¿no? Y pues la verdad es que estaban desplazando a médicos que tenían su formación muy estricta, a otro tipo de terapeutas también, bajo el embrujo
no siempre muy certero, de que todas las máquinas biomagnético, electromagnéticas, son buenas, ¿no? Había muchas que vimos en otros países haciendo esta investigación que eran altamente riesgosas, ¿no? Y otras que se decía que eran solo para asistencia familiar, no eran máquinas profesionales. Pero en México, por poner un ejemplo de país, se empezaron a vender de todas las nacionalidades estas, y sí digo, imitaciones de las máquinas rusas, que fue donde surgió todo. Y entonces, pues no alcanzaban a ver lo fino del asunto tecnológicamente y había algunos problemas bastante severos en cuanto a iatrogenia, es decir, estas ganas de ayudar, y en estas ganas desparpajadas de ayudar, pues en realidad lesionábamos al paciente. Estas que nosotros hemos usado, pues eran tasadas en Europa y en Europa del Este como máquinas profesionales de la línea Metatron del Instituto de Física Aplicada. Se llama de Psicofísica Aplicada últimamente, ya no, estaba en Berlín, en Moscú, y después se migró a Omsk, un poquito más lejano, un poquito más seguro también. La última parte que hablábamos era cuáles eran las ventajas, y las ventajas y en niveles también de mucha seguridad. Baja intensidad, baja frecuencia, no tenían problemas de hiperexposición de ondas electromagnéticas al seno de cada célula, incluido el DNA en el núcleo de cada una de estas. Entonces, veíamos que la primera factura o la primera ítem de estas máquinas era que podían ver con mucha antelación lo que ya se estaba gestando para llegar finalmente a una situación crítica, a una crisis, a una enfermedad, a una patología. Entonces, esto era fantástico, poder ver en la máquina que había ahí algunas mediciones y parámetros que indicaban una ruta equivocada, con el análisis de todos los usos, costumbres de cada personaje, de cada paciente. Entonces era fenomenal porque si ustedes se ponen a pensar, nos ponemos todos a pensar, pues solo existe un modelo de prevención de la salud cuando hay una tecnología de vanguardia que mide de antemano o con mucha antelación esta vertiente que va hacia un lugar poco deseable y poco seguro. Lo segundo es que hacía un análisis sistémico, es decir, llegaba alguien y le decía, me duele el hombro, y no íbamos directamente al hombro. La máquina con un sistema desde entonces, que fue progresando, de inteligencia artificial, tomaba ciertas decisiones. En un sistema de inteligencia artificial tecnológico muy básico, la máquina analiza, compara, discierne y después de esto decide. A veces estamos solo viendo la máquina cómo trabaja y cómo toma una decisión de ver si un melanoma de veras está, es decir, una neoplasia en la piel, está generando problemas dentro, en el músculo, el cartílago, en el hueso, o viene de dentro hacia afuera. Entonces, todo esto tendría que analizarse, ¿no? Entonces, al hacer análisis sistémico, no íbamos directamente al lugar del síntoma, que es lo que muchas veces la medicina occidental suele hacer. Y subdivide a los especialistas y te dicen, ve para allá y ve luego para acá y luego para acullá. Entonces, esta máquina generaliza, va a todas partes, toma esas decisiones de ir más a fondo o quedarse a ese nivel, ir incluso al DNA, etc.
Y luego resulta que este dolor de la bursa o del cartílago, incluso del manguito rotador, pues tenía su etiología, es decir, su fuente de la enfermedad estaba situada en la deficiencia en el funcionamiento de las paratiroides dentro de la tiroides, subglándulas accesorias que están encargadas de, vamos a decirlo así, gestionar, porque es todo un proceso complejón, pero de gestionar la captura de las moléculas de calcio, fósforo y magnesio, fundamentales para el dolor o la sintomatología de este personaje X que llegó por un dolor de hombro. Entonces, esta es una capacidad fenomenal de la máquina que puede tomar esas decisiones en qué lugar, a qué nivel hay mayor calidad de datos. Esto es magnífico. Por otro lado, va a mayor profundidad. Esto también lo platicábamos. Analizaba, por ejemplo, si la etiología del problema yacía ahí o en otro lugar, como lo acabamos de explicar, el lugar fuente del problema. Pero también podía medir otros parámetros. Si nosotros analizamos un hígado, una hepatitis, vemos que los hepatocitos o las células del hígado tienen algún problema, ¿no?, de funcionalidad y después de desestructura. Y entonces la máquina puede decidir ir a los hepatocitos, pero también por su diseño, por su confección, pudiera buscar la anomalía, la atipicidad, lo atípico, lo anómalo, pues no solo ahí, sino en las moléculas de esas células y dentro de los átomos de esas moléculas y a su vez en los subsistemas intramoleculares y atómicos. El mundo subatómico es muy vasto hoy día, pasaríamos programas y programas, pero digamos que estos dinámicas dentro de lo que antes era aparentemente indivisible, que no lo es, ya vimos, impenetrable, ya vimos que no es, que hay algo allá adentro de unidades coherentes subatómicas que pueden caer también, digámoslo así, en desventura. Es decir, pudiera haber una anomalía en los átomos de las moléculas de los hepatocitos, de las células del hígado, y si vemos un análisis en imagenología convencional, pues solo analizaremos hasta cierto punto, hasta cierto nivel. Y estas máquinas van a ver si la anomalía se presenta en lo subatómico, en lo atómico, en lo molecular, y van directamente a expresarse a las células y luego al nivel de tejidos, ¿no?, tisular. Entonces, es otra tercera ventaja de estas máquinas. Otra que llama mucho la atención es que después de muchos años que Sviatoslav Nesterov le habían sugerido amablemente en Rusia, desde hace mucho, Unión Soviética, Rusia, ahora otra vez Federación Rusa, le habían sugerido que no tocara ciertas investigaciones que podían ser analizadas por estas máquinas de manera espectral, es decir, vibracional. Le sugirieron que si en el sistema límbico se posicionan las dinámicas de lo emocional, podía también ahí en un plano más sutil expresarse anomalías o solo el análisis, ¿no?, la presentación de fenómenos pues muy interesantes que ya no estaban en ningún libro, digámoslo así,
de física, ni de microbiología, ni de patomorfología, en fin. No aparecían, es decir, al decir que nosotros, por ejemplo, Juan Pérez, este personaje que uso mucho, o Juan X, que va a analizarse y de repente le dicen, pues es que mi hijo está muy rarito porque dice que él sabe cuándo van a pasar las cosas. Y entonces la máquina hace un análisis y con un criterio que tiene que ser muy sutil, podemos ver nosotros de este lado de la pantalla que sí pudiera haber una cualidad en este joven o niño Juan X de tener estas capacidades que cada vez más se van descubriendo como parte del bagaje de cada ser humano y además por derecho. Entonces, encontrar esos fenómenos encontrados en el sistema límbico por una tecnología que hace prediagnósticos, pues parecía muy fantasioso y además muy pretencioso, porque la ciencia como tal no se ocupaba en esto que llamaba pensamiento mágico o solo ideas locas, ¿no? Sin orden. Y resulta que no, que sí existen, hoy más lo vamos viendo, los fenómenos de la ingeniería y de la física cuántica, pues cada vez abren más ventanas, más escenarios para que nos demos todos cuenta que debemos siempre de hacer análisis desde lo profundo, que es lo esencial y que es lo más sutil. Por lo tanto, también es lo más poderoso, aunque sea tan sutil. Entonces, en estas máquinas de última generación, ya podemos ver ese tipo de análisis, es decir, análisis de lo que los rusos no sabían bien a bien cómo les había puesto y por qué les había puesto Sviatoslav Nesterov este capítulo y esos nombres, pues aparecían cosas como esto, ¿no? Si tiene un paciente X la capacidad de ver a futuro, o si tiene la capacidad de verse y concientizarse dentro de un cosmos que es toda unidad. También lo podías ver ahí. Y esto, por eso no le permitían y no le daban la apertura total a estas máquinas Metatron en muchos años. Sviatoslav murió en Nueva York hace muchos años, más de 10, y entonces empezó a utilizarse ya este tipo de fenómenos en las máquinas como algo normal, como algo científico y algo tecnológico. Y ya hemos hablado en algunos capítulos anteriores de cómo es la ciencia hoy día, ¿no? Entonces, y cómo la ciencia a lo largo del tiempo ha evolucionado y cómo eventualmente se ha detenido desde hace algún tiempo y no ha podido, o X, evolucionar. Pero creo que ya lo está haciendo. La apertura hacia lo subatómico, lo vibracional, está sorprendiendo a todos y además pues da muchísimo poder para la afección de problemas de salud en todos los ámbitos. Y el programa de hoy también, tomándonos de este colofón o de esta parte final de la última sesión del martes anterior a este, que era la cuestión psicológica que también veía la máquina. Es decir, ¿qué está pasando en el plano psicológico cuando un hígado no está funcionando? ¿O qué está pasando, un poco de manera más general, cuando Juan X tiene un problema y no aparece ningún tipo de análisis, ni de imagenología, ni de cualquier vertiente,
pero sigue mal Juan X. Y entonces se pudiera hurgar en lo que los saberes tradicionales sí lo toman como algo serio. Entonces, hay que normalizarlos, eso sí es un hecho. No podemos empezar a contar cuentos chinos a diestra y siniestra sin haber investigado. Hay cosas muy importantes que se tienen que hacer y finalmente hoy día está sucediendo, antes de entrar a la escena de lo emocional que marca esta tecnología no lineal de bioelectromagnetismo, quisiera hacer una lectura de algo que con mucha honra me acaba de llegar y lo voy a leer tal cual. Dice: doctor Antonio Salas, director nacional e internacional del Consejo de Bioelectromagnetismo de la Academia de Ciencia, Tecnología, Medicina y Terapias Integrativas, ACE. Esto me lo mandan en el marco del quinto Encuentro Nacional de Universidades Interculturales de Educación. Me dice: me es muy grato extenderle una atenta invitación para participar en este importante evento que se llevará a cabo en instalaciones de la Universidad Intercultural de Baja California, ubicada en San Quintín, aquella cárcel antigua que ahora es un centro del saber y del saber homogéneo y el saber de muchos conocimientos. Y la participación en este foro, que es nacional e internacional, es de diálogos entre los sistemas médicos de salud. Su importante participación a este programa para el 20 de noviembre de 2025. Entonces, pues me dio mucho gusto que me invitaran, porque es de lo que he estado hablando en estos programas y es lo que he planteado en mis 7 libros y es algo que me interesa muchísimo. Es decir, sí borrar los cuentos chinos, sí no hablar por hablar, sino formalizar esta parte de la realidad tan importante, que es la parte subatómica, vibracional, existencial, en fin. Entonces, esta máquina también tiene normas de seguridad. Ya vimos en los imanes que había normas que nadie se había dado cuenta y que ahora ya están empezando a ser realmente parte de un modelo seguro. Y después de todo esto, hay una parte del ámbito de la psicología dentro del modelo de biomagnética Salas. Ya les he comentado que mi primera carrera formal fue psicología y de ahí pasé a la parte de medicina integrativa y al posgrado en neurociencias, en fin. Entonces, en este ámbito, repito una vez más, genero un modelo para saber cosas importantes, para que tú empieces a analizarte, como que seas tu propio psicólogo, tu propia psicóloga, que tú tengas esa capacidad fundamental de la que nos ha proveído el cosmos o la divinidad, como cada quien lo quiera ver, todo en orden y todo centrado en el amor. Y entonces empiezo a tratar en este modelo de biomagnética Salas de unir todo lo que, como lo dijimos el primer día de estos programas, los saberes tradicionales con los saberes actuales, institucionales. Y me empecé a meter con lo que la máquina decía y generé un modelo que se llama reflexionario existencial, que es un taller que vamos a dar en 4 o 5 días, que estuve preparando mucho tiempo, y es
muy sencillo. Como se nos va el tiempo, lo vamos a terminar en la próxima serie, en el próximo martes, pero se los quiero reseñar. Es un taller donde vamos a tener que introspectar muy a fondo, muy verídicamente, para poder saber muchas cosas. Son tres fundamentales. El primer cuestionamiento y la primera pregunta es, de todo lo que yo detecto que soy, ¿qué me sobra? Lo segundo es, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que traer a mi vida? Y lo tercero, hasta el día de hoy he andado mi propio camino. Esto es lo más fundamental, porque muchas personas han pasado todas sus vidas creyendo que están desarrollando su guión personal generado por su conciencia, por su saber, por su introspección, y en realidad no. Y vuelvo a hacer el tercer cuestionamiento. ¿Hasta el día de hoy he andado mi propio camino? Es decir, ¿has estado en el camino donde te posicionaron en un principio y solo lo transitaste sin cuestionar? Te dijeron, tú quiero que seas hijo mío o sobrino mío o alumno mío, que seas así porque la vida es así. Esto es lo que debes de hacer, esto es lo bueno para ti y vámonos, arrancan. Y a veces en toda la vida no se dan cuenta que les escribieron el guión. Y la pregunta B es, ¿elegiste este camino como estrategia para sobrevivir? Buscando ser aceptado y pertenecer. Al sentir en ti vacío existencial y falta de identidad, estarás buscando primero, así como con todas tus fuerzas, el ser aceptado y pertenecer, porque no tienes una línea de vida que hayas podido definir que es tuya, un guión de vida que hayas podido definir que era porque este es mi diseño, así vine diseñado y lo que tengo que hacer es seguir las normas del cosmos, de lo fundamental, de lo esencial, de la divinidad, si ustedes quieren, como yo, para formar ese guión muy personal. Lo demás es como estar en el ruedo del torero que alguna vez cuando era niño me tocó ver, que decía, a todos ustedes les brindo mi faena. Y se aventaba por la vida, por la muerte, solo para que los demás lo aceptaran. Entonces eso no queremos que nos pase. Es decir, le voy a brindar mi vida, en mi caso personal, a lo divino y después a mí mismo para poder ser útil. Y ahí tendremos que tener cuidado en este taller que ya les reseñaré después con nuestro más acérrimo contrincante, que es el ego. Ya lo veremos por qué. Bueno, ahí está la primera parte de lo que vamos a presentar en este taller que vamos a dar aquí en la Ciudad de México primero y luego tal vez en España, como mucho tiempo estuve haciendo. Entonces, muchas gracias. Seguimos una línea del biomagnetismo, no es nada más vamos a jugar, es algo muy serio. Lo subatómico es muy serio, es palabra cósmica, de orden, de amor puro. Entonces es un camino divino. Vamos a seguir sobre lo psicológico en la próxima sesión que tengamos el martes y les platicaré el taller y los invitaré, por supuesto. Es algo muy, muy confrontativo, pero muy, muy amoroso. Gracias. Aquí estamos, soy Antonio Salas Velasco, su canal Change TV, Canal del Cambio, y nuestro programa Salud con Ciencia. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye. Audio Jungle.